Bueno, pues como os había prometido, en este vídeo vamos a hacerle preguntas a la naturaleza muy complicadas. Le vamos a intentar preguntar cuándo realmente el fotón está tomando esa decisión tan extraña que toma. Y entra en escena el gran Wheeler. Estamos en 1978, Wheeler nos va a dar mucho que hablar en los siguientes vídeos, ¿vale? Wheeler es uno de los más eminentes científicos del siglo XX y vamos a hablar mucho de él en los siguientes vídeos, ¿vale? Entonces, Wheeler propone el siguiente experimento, ¿vale? Lanzamos el mismo experimento de siempre, tenemos el espejo semirreflectante, un espejo reflectante arriba, ahora un espejo reflectante abajo y tenemos dos detectores. Fijaros lo que va a pasar. Si el fotón se refleja, va directamente al espejo reflectante que refleja el 100% de los fotones arriba y va al detector B, le vamos a encontrar en el detector B. Y si el fotón atraviesa el espejo semirreflectante, lo vamos a ver en el detector A. De tal manera que este experimento lo hacemos muchas veces, el 50% de las veces aparecerá el fotón en el detector A y el 50% de las veces aparecerá el fotón en el detector B. Y no hay ningún problema con eso. Nada, ningún problema. Bien, pero ahora introducimos un segundo espejo semirreflectante. Y fijaros lo que pasa ahora, porque si ahora ponemos este segundo espejo semirreflectante, vamos a ver que al detector B podemos llegar por dos caminos distintos. Y al detector A podemos llegar por dos caminos distintos. Vamos a verlos. Por ejemplo, para llegar al detector B podemos ir atravesando el primer espejo semirreflectante y reflejándonos en el segundo. Pero también podemos llegar al detector B reflejándonos en el primero y atravesando el segundo. Así que, en este caso, se van a producir fenómenos de interferencia, porque la onda de Schrödinger se desdobla al pasar por el primer espejo semirreflectante, va por los dos lados, la onda de Schrödinger choca contra el espejo semirreflectante segundo y se van directos al detector B y ahí se produce, si lo vemos en el detector B, como no sabemos por qué camino ha habido, se produce una interferencia entre ambas partes de la onda de Schrödinger de ese fotón y se produce una interferencia en el detector B, de tal manera que lo que vamos a medir en el detector B es el fotón, pero con un patrón de interferencias. ¿Ok? Lo hacemos muchas veces y vemos ese patrón de interferencias en el detector B. ¿Vale? Se detecta un patrón de interferencias en los impactos de los fotones que llegan al detector B. Y lo mismo, exactamente igual, va a ocurrir en el detector A. Cuando veamos el patrón de los fotones impactados en el detector A, vamos a ver también un patrón de interferencias, porque también al detector A se puede ir por dos caminos a la vez. Puedes atravesar el semirreflectante de abajo y luego atravesar el de arriba, o puedes reflejarte en el de abajo y reflejarte en el de arriba. Y también llegas al detector A por dos caminos distintos que van a producir interferencias de esas dos partes de la onda de Schrödinger de ese mismo fotón para llegar al detector A con interferencia. ¿Bien? Ahora lanzamos el fotón sin el segundo espejo semirreflectante. Fijaros que ahora lo vamos a lanzar sin el segundo espejo semirreflectante. Entonces el fotón puede elegir, puede reflejarse en el primer espejo o atravesarlo. Ponemos que se refleja, ¿vale? Cuando ya ha pasado tiempo suficiente para que el fotón decida, tenemos que imaginarnos que este experimento lo hacemos en un espacio inmenso en el desierto, larguísimo todo el recorrido de los fotones, de tal manera que podemos calcular que ya el fotón ha pasado por el primer espejo semirreflectante, ya ha tenido que tomar la decisión si se refleja o se refracta, o lo atraviesa, ¿vale? Así que cuando ya va avanzando, y ya según nuestros cálculos de tiempo ya ha pasado por el espejo semirreflectante primero, le ponemos el segundo. Y entonces en ese momento, ya cuando llegue al detector B o al detector A, habrá podido ir por ambos caminos. Porque yo no sé por qué camino ha ido, no sé si ha reflejado o ha atravesado, pero yo sé que ya ha pasado por el primer espejo semirreflectante, pero no sabemos por dónde va, pero sé que ya ha pasado. Entonces, ahora sabemos que al detector B, como ya le hemos puesto a mitad de camino, le hemos puesto el espejo semirreflectante, cuando iba a mitad de camino es cuando lo hemos puesto, ahora ya sabemos que cuando llega al detector B puede haber ido por cualquiera de los dos caminos, o cuando llega al detector A puede haber ido por cualquiera de los dos caminos. Como lo hemos puesto a mitad de camino, ahora el fotón tiene un problema, porque dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Porque claro, yo tengo que llegar al detector B habiendo pasado por dos caminos. Pero claro, es que cuando yo pasé por el primer espejo semirreflectante no estaba el otro. Por eso decidí ir solo por un camino. Pero ahora tengo que llegar al detector B pasando por dos caminos. Entonces, ¿qué hace el fotón? Es como si volviera al pasado y fuera por los dos caminos. En ese momento en el que nosotros hemos puesto el espejo semirreflectante, el fotón vuelve al pasado y va por los dos caminos, sin problema. Y llega por los dos caminos y entonces se da en el detector B un patrón de interferencias. Esto es muy fuerte.
Porque nosotros hemos colocado el espejo semirreflectante cuando ya el fotón había pasado por ahí y lo hemos calculado por tiempos. Ya tenía que haber pasado por ahí. Y cuando llega el detector B en un patrón de interferencias, por supuesto no tiene ningún retraso. No es que el fotón haya vuelto otra vez. No tiene ningún retraso. Va todo de acuerdo a la velocidad de la luz. Pero simplemente que es que había pasado por los dos caminos. Esto es impresionante. ¿Vale? Por supuesto, también podemos empezar el experimento con el espejo semirreflectante segundo. En este caso, lanzamos el fotón ya ve, fijaros los términos que estamos diciendo. El fotón se hace una composición de lugar, esto lo podemos complicar hasta el infinito. El fotón es muy inteligente. Se hace una composición de lugar de cómo están montados todos los espejos reflectantes, semirreflectantes, tal, y dice, tal y como está montado ahora, yo, en teoría, tengo que pasar por los dos caminos para llegar al detector B, ¿vale? Así que voy por los dos caminos y puedo pasar por los dos caminos sin problema porque nadie sabe por dónde estoy pasando, con lo cual yo voy a llegar al detector B en modo de interferencia, ¿vale? No pasa nada, llego al detector B, impacto el detector B con patrón de interferencias. Pero ahora le quitamos el segundo espejo semirreflectante. Y cuando ya vaya por los dos caminos, que ya, según nuestros tiempos, ha pasado el primer espejo semirreflectante hace mucho, ahí el fotón se encuentra con un problema y dice, ostras, ahora me han quitado el segundo espejo semirreflectante. Ahora, claro, como ya no está el segundo espejo semirreflectante, tengo que llegar al detector sin interferencia, por un único camino. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dos ondas de Schrödinger? Desaparecen, vuelven al pasado y eligen solo un camino. Eligen solo un camino y llega al detector B sin interferencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que en el momento en que yo pongo el espejo semirreflectante, el segundo espejo semirreflectante, o quito el segundo espejo semirreflectante, cambia la onda de Schrödinger de manera totalmente clara y ya llega un momento en que todavía sigue en superposición cuántica porque todavía no sabemos si va a ir al detector A o va a ir al detector B, pero cuando llegue al detector llega con certeza y sin interferencia, ¿vale? Seguiremos con la duda de si va al detector A o al detector B, pero cuando llega al detector B llega sin interferencias, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, el objeto de este experimento era en principio saber en qué momento decide el fotón si ir por ambos caminos o ir por uno, ¿vale? Pero el resultado es que el fotón decide si toma un camino o toma los dos después de haber pasado por el primer espejo semirreflectante. Lo decide en el momento en que ponemos el segundo espejo. Por lo tanto, nosotros podemos decidir cuándo y por qué los fotones pueden comportarse de manera esquizofrénica o no. Esto es lo que decía Wheeler de manera literal, ¿vale? Es decir, la naturaleza se está comportando de una forma realmente extraña. Y es como si los fotones tuvieran capacidad de decisión y capacidad de volver al pasado. Y esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la interpretación que decía Bohr del gato de Schrödinger. Porque cuando decía Bohr que entrábamos 24 horas después y veíamos que el gato estaba vivo, decía Bohr, en ese momento se reconstruye toda la realidad pasada y entonces vamos a estar con el gato vivo pero enfadado porque lleva 24 horas sin beber ni comer y encerrado. Y se ha reconstruido en ese momento toda la realidad pasada. Fijaos que aquí estamos pasando lo mismo. Nosotros, en un momento determinado, parece como que reconstruimos toda la realidad pasada de las diferentes opciones que había. Se ha reconstruido toda la realidad pasada de acuerdo a cómo hemos querido realizar el experimento, si le hemos puesto o no lo hemos puesto el segundo espejo semirreflectante en un momento pasado. Entonces, en ese momento se ha reconstruido toda la realidad histórica pasada. ¿Vale? Como os podéis imaginar, las consecuencias filosóficas de todo esto son absolutamente gigantescas. En los siguientes vídeos vamos a intentar aproximarnos a diferentes interpretaciones filosóficas de todo esto. Y vamos a ver que las interpretaciones filosóficas son realmente extrañas y son muy, muy distintas, ¿vale? Pero tú y yo queremos profundizar en lo que realmente está pasando en la naturaleza. No nos vamos a quedar en el calle y calcula. No nos vamos a quedar en vamos a hacer aparatos móviles y transistores. No. Queremos saber qué es lo que realmente está pasando en la naturaleza. Si no, me decepcionarías. Tenemos que saber qué es lo que está pasando ahí fuera. Sabemos los experimentos. Y acordaos al principio del capítulo de mecánica cuántica, como decíamos, en el caso de Einstein, mente intuitiva de Einstein, teoría de Einstein de la relatividad especial y la relatividad general, demostraciones científicas que demostraban que efectivamente la mente intuitiva de Einstein, la intuición que tenía Einstein de todo, era cierta.
Ahora estamos en el proceso completamente contrario. Estamos, venga a hacer experimentos que nos vuelven locos. Muchos científicos dándole vueltas a ver qué es lo que está pasando y diferentes interpretaciones que intentan explicar lo que está pasando. Vamos a ir a esas interpretaciones en los siguientes vídeos.